Muy buenas tardes. En nombre de la Facultad de Ciencias y del Proyecto Asociativo Regional Parque Explora los Ríos, les damos la más cordial bienvenida a los encuentros con ciencia, tardes de cultura, cerveza y conversación. Actividad gratuita de divulgación de la ciencia para la comunidad. Y para quienes no conocen de nuestro evento, esta es una actividad de divulgación científica para la comunidad que realizamos, como pueden ver, en un lugar público, en un ambiente un poco más distendido para que ustedes puedan intervenir, puedan consultarle al expositor sobre los temas que a ustedes les interesan. Hoy contamos con la participación del doctor Gabriel León, bioquímico de la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctor en biología celular y molecular de la misma casa de estudio. Desde el año 2008 es académico e investigador de la Universidad Andrés Bello y ha sido premiado por la Sociedad de Biología Celular de Chile y la Sociedad de Bioquímica y Biología Molecular de Chile. Es miembro estable del Comité del área de Alimentos y Agropecuaria de FONDEF, CONICIT, miembro del equipo editorial del sitio de innovación del Ministerio de Economía del Gobierno de Chile y columnista semanal de ciencia en Radio Bio, Radio Cero y Diario La Hora. Además, es autor del libro de divulgación científica La Ciencia Pop. Desde el año 2015 se desempeña como director del Centro para la Comunicación de la Ciencia de la Universidad Andrés Bello, unidad que diseña, coordina, ejecuta y hace seguimiento de actividades de comunicación científica dirigida a la comunidad. Esta tarde nos presenta una breve historia de la alimentación humana. Con ustedes los dejo con Gabriel. Gracias. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Comieron? No. Venir a una charla de alimentación sin comer es una muy mala idea. Se va a dar hambre. Hoy día voy a hablar de alimentación. Voy a hablar de comida. Y es un tema que a todo el mundo le interesa, básicamente porque todo el mundo come, ¿cierto? Y como todos estos temas que son transversales, que generan mucho interés, hay muchos mitos en torno a la alimentación. Y es interesante esto de los mitos, cómo emergen muchas veces estas creencias. ¿Saben lo que es eso? Casco vikingo. Son las 7:16 según mi reloj, y eso es un casco vikingo. El año 2013 fue un congreso a Noruega. Era un congreso de sexo. Era un congreso de sexo de plantas. Yo trabajo en biología de plantas, soy más joven. Y yo decía, trabajo en sexo de plantas. Más allá. Y fui al Museo Vikingo que está en Oslo. Y a la entrada del museo hay un letrero donde explican que eso que está ahí nunca existió. Lo que ustedes están viendo es un artefacto cultural. No existe ni una sola evidencia arqueológica de que alguna vez en la historia los vikingos hayan usado cascos con cuernos. Lo que ustedes están viendo ahí lo inventó el vestuarista de la ópera El Anillo del Nibelungo de Wagner. Él le puso cascos con cuernos a los vikingos de la obra. Pero insisto, no existe ni una sola evidencia arqueológica que sugiera que los vikingos alguna vez usaron cascos con cuernos. Sin embargo, hace 2 minutos atrás, ustedes sabían que eso era un casco vikingo. Así que la primera lección de la noche es que no todo lo que ustedes saben es cierto. ¿Ya aprendieron algo? Tenemos 2 minutos de charla, un récord. Pueden irse. Eso es interesante porque se relaciona, como les decía, con los mitos de la alimentación. Hay mucha gente que sabe cosas sobre la alimentación que no necesariamente son ciertas. Dicho eso, voy a hablar un poco de la historia de la alimentación humana, representada bellamente en esta figura, ¿cierto? Partimos acá, terminamos acá. Y es una historia que es muy bonita. Es una historia que comienza con nosotros, los seres humanos, viviendo así. Nosotros éramos animales que cazaban su desayuno. ¿Cuántos de ustedes salieron a cazar su almuerzo hoy día? Nadie, ¿cierto? Con suerte cocinan. Mucha gente hoy día compra su comida hecha, ¿ya? Pero nadie sale a cazar lo que quiere comer. Lo que es muy bueno porque yo, por ejemplo, uso lentes. Tengo lentes de contacto ahora. Así que sin lentes no veo, no podría cazar. Además me corté el tendón de Aquiles hace un tiempo. Cojeando tampoco podría cazar. Así que hace unos 15.000 años atrás me habría muerto de hambre.
Pero esa era nuestra vida, teníamos que cazar lo que nos queríamos comer. Eso quedó representado en algunos dibujos, ¿cierto? Era una vida muy difícil, era un estilo de vida en el que éramos cazadores-recolectores. Nos movíamos de un lugar a otro buscando comida. Y cuando la comida se acababa en ese lugar, nos teníamos que ir. No había ciudades y la gente no tenía pertenencias. Porque era una lata tener cosas. ¿Quién se ha cambiado de casa? Es una lata cambiarse de casa, ¿cierto? Imagínense cambiarse de casa cada 3 semanas. Ya es espantoso. Y por eso que la gente no tenía cosas, no había ciudades, porque nos movíamos de un lado a otro. Eso cambió hace 10.000 años atrás, cuando en esa región del mundo los seres humanos por primera vez decidieron quedarse quietos. En esta región de Turquía, entre los ríos Tigris y Éufrates, están los primeros rastros, los rastros más antiguos de los primeros asentamientos humanos, de las primeras ciudades que construimos. Ahí nos quedamos quietos, pero ese evento marca el invento más importante de la humanidad, que es la agricultura. Dejamos de recolectar y de cazar lo que nos queríamos comer y comenzamos a criar lo que nos íbamos a comer. Comenzamos a crecer plantas y comenzamos a criar animales. Sin embargo, hay una trampa acá. Si ustedes salen acá a la plaza o al jardín de su casa y se comen alguna planta que está ahí, es muy probable que terminen intoxicados. Porque las plantas tienen algo bien especial. Supongamos que esto es un ecosistema, ¿ya? Y usted va a ser un conejito, ¿ya? Usted va a ser un ciervo. Y usted es un pino. Un pino. Y hay un incendio acá. ¿Usted qué hace? ¿Usted qué hace? ¿Y usted qué hace? Se quema. ¿Cierto? Se quema. Las plantas no pueden desplazarse. Y si viene un depredador y se quiere comer a la planta no puede arañarlo, no puede correr. ¿Qué hacen las plantas? Las plantas son más sofisticadas. Los envenenan. Eso hacen las plantas. Traje algunos ejemplos. Oleandros, una planta muy común en el jardín, ¿cierto? Son muy lindas las flores. A los caballos les gusta particularmente comer flores de oleandro y cuando se las comen se mueren. Tienen esta toxina que se llama oleandrina, afecta al corazón, a los caballos les da taquicardia, les da infarto y se mueren. Los rododendros, otra flor muy típica en los jardines, producen esta hermosa toxina que está acá. Yo soy bioquímico, encuentro que esto es hermoso. Esa toxina se llama grayanotoxina. A las abejas no les hace nada. Y las abejas van a los rododendros y hacen miel con grayanotoxina. La miel de los rododendros se llama miel loca, porque la gente que la come comienza a hacer locuras. Comienzan con espasmos, comienzan a babear, comienzan a tiritar y al corazón le hace algo increíble. La mitad tiene bradicardia, va muy lento, y la otra mitad tiene taquicardia, va muy rápido. Y se mueren de también un fallo cardíaco. La miel con grayanotoxina fue una de las primeras armas biológicas. A los soldados romanos durante una campaña de guerra les dejaron en el camino frascos con miel de rododendro y se echaron a todos los soldados, ¿ya? Y traje un lindo ejemplo final. ¿Conocen esa planta? Le dicen manto de Eva. Es una planta, una hoja verde bien grande que tiene un tallo que según yo parece apio. Y cuando yo tenía 6 años estaba jugando en el jardín de mi casa y me hice una ensalada de apio, o sea de manto de Eva. Y los mantos de Eva no tienen estas moléculas tan sofisticadas, tienen oxalato de calcio, que es tremendamente irritante. Y yo aprendí a los 6 años que no podía comer cualquier planta, terminé con espuma en la boca, la lengua irritada, me tuvieron que ir a la posta, hacerme un lavado de estómago, qué sé yo, y aprendí a la mala que uno no puede comerse cualquier planta, ¿ok? Entonces esa es la lección. Las plantas envenenan a los que se las quieren comer. Entonces la pregunta es, ¿de dónde diablo salieron las plantas que ustedes comen? Porque hay gente que come plantas, ¿cierto? Y muchas. Miren qué lindo esto. Esto está en Inglaterra, se llama The Poison Garden, el jardín venenoso. En la puerta les dicen, estas plantas lo pueden matar. Y adentro hay un letrero que dice, no huela y no toque las plantas porque se puede morir,
Pero ustedes saben que la gente es muy porfiada. Dice, ¿y por qué no se puede tocar? Y se mueren. Entonces, ¿qué hicieron? Las plantas están en jaulas. Como en un zoológico con animales peligrosos, las plantas de este jardín están en jaulas. El jardín muy lindo está en Inglaterra. Mi planta tóxica favorita es esa. Es un poroto. Hay gente que dice que los porotos son tóxicos, pero por otra razón. Estos son tóxicos de verdad. Se llaman castor bean y producen una toxina que se llama ricina. La ricina es una de las toxinas más potentes que conocemos. Se hizo muy popular gracias a una serie de televisión, Breaking Bad. En 2 ocasiones Walter White prepara ricina a partir del poroto. Es tremendamente fácil preparar ricina. El que quiera la receta, al final la voy a entregar. Si preguntan, yo no fui. ¿Qué tan potente es la ricina? El peso que equivale a la 100ª parte de un grano de arroz los mata. ¿Ya? Es tremendamente potente. Se usó al menos una vez en la historia a los James Bond. Este señor, Georgi Markov, era periodista búlgaro y durante la Guerra Fría se arrancó a Londres, desertó. Y a la KGB no le gustó eso. Entonces persiguieron a Georgi Markov a Londres y le dispararon un perdigón chiquitito de 1,7 milímetros de diámetro que tenía 2 agujeros que estaban cargados con ricina. Le dispararon con el famoso paraguas búlgaro, que es un paraguas modificado como escopeta que dispara perdigones pequeños. Le estaba esperando en la micro para irse a la BBC y le llega el perdigón en la pantorrilla, agonizó 2 días y se murió. ¿Ya? Así que al menos una vez en la historia se usó ricina para despacharse a este señor, a Georgi Markov, durante la Guerra Fría. Así que ya lo saben, las plantas producen compuestos tóxicos porque evolutivamente hablando esa fue la estrategia que encontraron para defenderse de los que se las querían comer. Entonces insisto, si las plantas son tan venenosas, ¿por qué diablos comemos plantas y no nos morimos? La razón es esta. Ahí tienen a una de las bestias más peligrosas que existen, ¿cierto? Uno de los animales más rabiosos que hay. El otro es un lobo. Este que está ahí. ¿Han visto un pool enojado, no? Son cosas serias los pools. Hace 50.000 años atrás no había perros en este planeta. Los perros son animales que existen solo porque existimos nosotros. Los perros son animales que aparecen durante la historia porque los seres humanos domesticamos al lobo gris europeo y de ese proceso aparece una especie nueva que es el perro, con todas sus variedades. Y un San Bernardo y un Chihuahua son la misma especie y provienen del lobo. El lobo gris europeo es un animal gigantesco. ¿Ya? Nosotros fabricamos al lobo durante un lento proceso de domesticación, probablemente basado en la confianza, en la entrega de comida, en el refugio, pero años de selección artificial sobre ese animal generó un animal nuevo, que es el perro. Si nosotros no estuviéramos en el planeta, no habría perros. Ese proceso de domesticación ocurre por la convivencia entre el hombre y el lobo. Y durante miles de años, finalmente transformamos profundamente a este animal hasta generar una especie nueva, que es el perro. Domesticamos al lobo, de hecho el perro es el primer animal doméstico. Fue domesticado incluso antes de que nos convirtiéramos en agricultores. Se calcula hoy en día que el lobo fue domesticado hace unos 30.000 años atrás. Es el más antiguo amigo del hombre, efectivamente. Y así como domesticamos al perro, domesticamos también a las plantas. La mayoría, sin embargo, de los miembros de nuestras sociedades modernas, industriales, jamás ha visto y no podría reconocer a las poco prometedoras plantas silvestres que son las actuales progenitoras de nuestros muy productivos cultivos. Es decir, nuestro lobo en la historia de las plantas. Esa planta que está ahí es probablemente la planta más importante de la historia, el trigo. Hoy en día la inmensa mayoría de los habitantes de este planeta recibe la mayor parte de sus calorías gracias al trigo. Con el trigo hacemos marraqueta, ¿cierto? Y con las marraquetas hacemos choripán. El trigo así no existía.
El trigo silvestre es muy parecido a esa maleza que está en el suelo, que uno camina y se la enreda, que parecen dardos, que uno los tira, ¿cierto? Así que uno juega a tirar dardos hasta que a alguien le cae un ojo y se cae el juego. Ya. Ahí está, ¿cierto? Ahí está ese trigo silvestre que parece estos dardos que uno desarma, ¿cierto? Acá está el trigo de primavera, el trigo con unas harinas, ¿cierto? Evidentemente crecemos este trigo, ese que está ahí, y no ese, porque este tiene granos más pequeños, ¿cierto? Granos más pequeños que ese. Si uno va a mirar las células de estos granos de trigo, se va a encontrar con que en esta planta que está acá, la planta que está a la izquierda, es, como espero todos ustedes, diploide. Eso quiere decir que tiene una copia de cada gen, una copia de cada cromosoma, ¿cierto? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cromosomas, cada uno en una versión paterna y una versión materna. Diploide, ¿cierto? El trigo que está acá es un alohexaploide. Eso quiere decir que cada célula tiene 3 genomas diploides que provienen de 3 especies diferentes de trigo. Los genomas A, B y D. Es decir, cada gen en el trigo comercial viene en 6 versiones distintas. Una en cada uno de los cromosomas que está ahí. ¿Ya? De hecho, secuenciar el genoma del trigo ha sido una pesadilla. A pesar de que la planta más importante de la historia, todavía no hay una secuencia completa. Porque ensamblar ese genoma, que está tan repetido, es una pesadilla bioinformática. Uno no sabe si el pedazo que tiene acá corresponde al gen que está ahí o al gen que está acá, porque son muy parecidos. ¿Ya? Esa es la historia. ¿Cómo ocurrió eso? Probablemente por hibridación silvestre en el campo. Es decir, hubo una fiesta muy buena de trigos y se cruzaron entre ellos, generando híbridos entre estos que están acá, y luego ese híbrido, que era un poco más grande, fue seleccionado por los antiguos agricultores que dijeron, oh, este trigo es mejor que el otro, lo sacaron aparte, lo cultivaron, y ese híbrido hibridizó otra vez para generar el híbrido alohexaploide. Esa es la más probable historia evolutiva del trigo actual. Ocurrieron cruces accidentales, pero los agricultores antiguos seleccionaron a esos descendientes de esos cruces porque producían plantas que eran mucho mejores para poder cultivar. Y ahí tienen los parentales, es el genoma A, el B y el D, y acá aparece a la derecha el híbrido alohexaploide que tiene los genomas A, B y D. Como les digo, esto se produjo de manera casual en el campo, pero fuimos nosotros quienes seleccionamos a los individuos producidos por esos cruces. Hay otro cambio en el trigo que es más actual. Esta es una pintura muy bonita. Es de un pintor que se llama Wilson Homer, es norteamericano. Este cuadro es de 1850 más o menos. Y muestra a este señor, de hecho el cuadro se llama Un veterano en el campo, y es un veterano de guerra que está cultivando un campo de trigo. ¿Ya? Fíjense en la altura de las plantas. Llegan más o menos a la cabeza, ¿cierto? O sea, si yo fuera el agricultor, me llegan más o menos por acá, así que como 2 metros más o menos. ¿Ya? Más o menos, ¿ya? 1850. ¿Han visto un campo de trigo hoy día o no? ¿Acá? Acá llegan las plantas de trigo, a la cadera. ¿Qué le pasó al trigo? ¿Se achicó o crecimos nosotros? Se achicó, pero no es que se achicó. Nosotros lo achicamos. Una persona en particular, un genetista norteamericano, se dedicó a cruzar las plantas de trigo gigantes que están acá con variedades enanas de Japón. Norman Burlash, agrónomo y genetista norteamericano, generó las variedades híbridas enanas que crecemos el día de hoy, que son mucho más productivas. ¿Por qué? Porque la planta de trigo ya no gasta energía en hacer un tallo gigante. Esa energía va al grano. Se calcula que Norman Burlash salvó de morir de hambre a 1.000 millones de personas. Y el año 78 se ganó el Premio Nobel de la Paz por eso. Es lo más cercano a un superhéroe. Y muy poca gente conoce el trabajo de Norman Burlash, que fue quien generó estas variedades enanas de trigo tremendamente productivas. Y lo hizo viviendo en México, en Filipinas y en la India, donde estableció estas variedades nuevas de trigo. Eso que está ahí es una planta que ustedes comen, normalmente, generalmente en verano. Ese es el ancestro silvestre. Se llama teosinte.
y es la mamá del choclo. Esa planta que está a la izquierda fue cultivada durante miles de años por los aztecas. Era una planta muy poco apetitosa que además viene envuelta en una cáscara dura. En la naturaleza las cáscaras duras sirven para algo. ¿Han comido ensalada de choclo cocido? ¿Sí? ¿Se han fijado que se aprietan el choclo a hacer una cosa amarillita, chiquitita? ¿Saben lo que es eso, no? El embrión del choclo. Asesinos de embriones del choclo. Van a tener pesadillas después con un choclo gigante que los persigue. Por eso que hay una cáscara dura. La cáscara dura protege al embrión que está dentro. ¿Hicieron alguna vez el experimento del porotito que germina en el jardín infantil? ¿Les germinó, no? Hay gente que quedó traumada con eso, que no les germinó el poroto. Hay una semilla ahí, ¿cierto? Por eso es que es importante protegerla. Acá no hay una cáscara dura. Nosotros la eliminamos. ¿Cómo la eliminamos? Porque seleccionamos, o lo hicieron los aztecas en realidad, las culturas mesoamericanas, seleccionaron durante muchísimo tiempo variedades mutantes que no tenían cáscara, que producían más granos. Fíjense que esta tiene acá 10, 12 granos. Una mazorca de choclo actual quiere decir que hay 500 semillas. Hay un cambio, ¿cierto?, en la cantidad de semillas, hay un cambio en la estructura del fruto, hay un cambio en la estructura de la planta. La planta de teosinte tiene muchos tallos. La planta de maíz tiene un puro tallo. ¿Ya? Se calcula que solo 5 modificaciones genéticas explican el cambio que hay de aquí a acá. ¿Cómo ocurrieron esas modificaciones? Por azar. Las mutaciones ocurren todo el tiempo. La inmensa mayoría de las veces se reparan, pero muchas veces no se reparan, pasan a la descendencia y producen cambios. Esos cambios pueden ser buenos o malos para la planta. Si ustedes lo piensan, un cambio que elimina la protección de la semilla, ¿es un cambio bueno o malo para la planta? Malo, es horrible para la planta, pero bueno para nosotros. Sin embargo, este cambio hace que esta planta que estaba acá, que se podía defender sola, ya no se puede defender. Esta planta se aburguesó. Hay que regarla, hay que cuidarla, hay que arar el suelo. Nosotros tenemos que cuidarla. Si ustedes siembran un campo de choclo y se van durante meses, ¿qué van a encontrar cuando vuelvan? Nada. Los bichos se van a haber comido todo, ¿cierto? Esta se puede defender sola en la naturaleza. La domesticación genera plantas que dependen del hombre. Nosotros tenemos que cuidarlas para que sobrevivan y después las cosechamos, nosotros comemos esas plantas. Ahí tienen un set de plantas que puede hacer estallar a alguien, ¿cierto? Kale, coliflor, repollo, bruselas, brócoli y brócoli romanesco, que es una variedad especial de brócoli. Vamos a hacer un experimento chiquitito. Levanten la mano las personas a las que les gustan alguna de estas plantas, no todas, algunas. Me encanta esto, me encanta, bajen la mano. Todas son la misma planta. Todas son la misma planta. Es un ejemplo hermoso de variación morfológica extrema dentro de la misma especie. Y todas estas plantas provienen de... Este brócoli romanesco, por si no lo conocen, es un brócoli hermoso. Es rico y hermoso. Una muy buena mezcla. Todas vienen de esa planta. Brassica oleracea. La Brassica oleracea es una planta del Mediterráneo que generó, gracias a diferentes mutaciones, todas las plantas que yo les mostré. Cristóbal Colón nunca comió brócoli. Era muy mañoso. No, mentira. En la época que Cristóbal Colón vivió, el brócoli no existía. El brócoli es una planta relativamente nueva. ¿Se han fijado que si compran brócoli y no lo cocinan, se pone amarillo? ¿Se han fijado qué le pasa? El brócoli es la parte de la flor que en la mutante proliferó. Son muchas flores. De hecho, un brócoli es un ramo de flores. Puede llegar con un brócoli en la casa. Mi amor, te traes con un brócoli. Un ramo de flores se lo va a tener por la cabeza, así que tiene que arrancar. Pero es eso, es un mutante donde proliferó esta región. Y si ustedes son pacientes, con 2 agujas pueden ir a un brócoli y abren la flor. Tiene sépalos, pétalos, estambre y carpelos. Cuando ustedes comen brócoli, están comiendo flores. Y el brócoli generó un mutante que está acá,
que es la coliflor, que en vez de flores tiene un tejido indiferenciado que se llama callo. Pero básicamente un brócoli y la coliflor son lo mismo, hay una mutación de distancia. El repollo es otro mutante, donde proliferaron las hojas y eso generó un repollo. Las bruselas son otro mutante donde en vez de flores hace un repollito de hojas. La planta se equivoca y en vez de hacer flores hace más hojas. Eso solo, de hecho, si ustedes han visto, no se han visto la planta de Bruselas, es un tallo con todas las bruselas pegaditas. Se ve hasta bonito, ¿no? Y es porque la mutante hace hojas en lugar de flores. Son todas exactamente la misma planta. Yo tengo un amigo que es físico, odia la coliflor, odia el brócoli, y él dice que cuando inventemos el viaje en el tiempo, lo primero que hay que hacer es ir al pasado y destruir esta planta, para que no haya brócoli, bruselas, nada de esas porquerías que él le cargan, ¿ya? Pero es interesante porque son la misma especie. Son exactamente la misma especie, con variaciones morfológicas pequeñas, debido a mutaciones sutiles que generan cambios brutales en las plantas. Porque si ustedes las miran, no da la impresión de que fuera la misma, ¿cierto? Pero son la misma, con cambios sutiles genéticos que generan fenotipos, es decir, apariencias muy distintas. Tomate. El tomate. El tomate fue uno de los regalos de América a Europa. ¿Cierto? Hubo dos cultivos muy importantes, tres en realidad, que les regalamos a los europeos: tomates, papas y maíz. Después viene el chocolate, ¿ya? Que al principio no les gustó mucho porque era amargo, y más encima le echaban ají, asquerosidad, pero en Europa le echaron miel y como que mejoró un poco. Concentrémonos en los tomates. Tomates y papas. Cuando llegaron a Europa, la gente no los quería comer, por dos razones. Una, porque eran de la familia de las solanáceas, que se sabía eran plantas peligrosas. Dos, ninguna de estas plantas está descrita en la Biblia. Obvio, si eran de este lado del mundo, ¿ya? Entonces pensaba la gente que Dios no tenía pensado que las comieran, así que no las comían. El tomate silvestre es el que está acá a la izquierda. Esa cosa pequeñita. Es así, chiquitito, amargo, levemente tóxico, una maravilla, ¿ya? El que está a la derecha es el tomate comercial, el grandotote, ¿cierto? Ese que ustedes pueden cortar con pancito y tomate y ají, ¡oh, qué rico! En fin. Hoy en día existe una inmensa variedad de tomates, colores, sabores, tamaños, qué sé yo. Hay unos tomates que parecen pimentones, ¿ya? Hay una variedad gigantesca de tomates. Sin embargo, la queja con respecto a los tomates es la misma. ¿Cuál es la queja? El sabor. Aguachento. Saben a papel, ¿cierto? Entonces la gente me dice: oye, Gabo, estos tomates transgénicos que hay ahora no tienen sabor a nada. Wait. Uno, no existen tomates transgénicos en ninguna parte del mundo. No hay. No existen. Así que nadie puede venderles un tomate transgénico porque no hay. ¿Ok? Segundo lugar, los tomates perdieron el sabor por culpa de nosotros. Yo les voy a contar la historia de por qué los tomates perdieron el sabor. Ahí tienen el tomate comercial a la izquierda. Es el tomate comercial, el que uno va al supermercado, ¿cierto? Ese que es rojo, redondito, bonito, con sabor a papel. Y a la derecha tienen el tomate de buen sabor, el tomate clásico, el antiguo, ese que es rico. Y esto, niñas, es una lección de vida. Este tomate es feo, pero es rico. Ya lo saben, ya lo saben. Está feo, pero para que sea rico, ¿eh? Hay otra diferencia, además del sabor. ¿Cuál es? El precio. Vale 7 veces más. ¿A cuánto está el kilo de tomate acá en Valdivia? 1000 y tanto. ¿Comprarían el kilo de tomate a 8 lucas o no? Cierto la cosa. 8 lucas el kilo de tomate. ¿Por qué este tomate vale 7 veces más que ese? ¿Por qué un producto puede costar 7 veces más que otro? ¿Por calidad? 7 veces más. Más difícil de producir. Este tomate es una pesadilla. ¿Por qué? Porque si se fijan bien, madura de manera poco homogénea. Tiene partes verdes, ¿se fijan o no? Y madura de abajo hacia arriba. Y maduran distintos en la mata. O sea, si tiene una mata de tomate, hay algunos que están listos y otros que no. Y por lo tanto, hay que cosecharlos a mano. O sea, el agricultor tiene que decir: este está así, ya, este no. Terrible. 7 veces más. Este que está aquí no. Este madura homogéneo. Y todos al mismo tiempo, como una orquesta. ¿No? Y madura. Este tomate permitió industrializar el cultivo.
cultivo del tomate y el agricultor ahora sale al campo, mira y dice máquina y cosecha. Ese tomate hizo que el precio del tomate bajara y además popularizó el consumo del tomate. ¿De dónde diablos salió? De acá. Es un mutante que apareció en 1935 en Estados Unidos. Este mutante, que está acá, fue recibido con gran entusiasmo por los investigadores, y acá está un extracto del paper. Dice, es probable que el gen del color uniforme, en esa época no sabíamos qué diablos era el gen del color uniforme, pero generó el color uniforme, esté destinado a ser introducido en todas las variedades comerciales para mejorar la calidad de mercado. Y solo 10 años después, en 1945, dice, debido a su aparente deseabilidad, el color uniforme ya fue incluido en muchas de las líneas que estamos desarrollando en la estación horticultural de Chillán. O sea, efectivamente, se introdujo este mutante. ¿Cómo sabían ellos que estaba el gen introducido? Porque cambiaba de color. Entonces cruzaban las plantas, cruzaban las mutantes con las normales, y cuando las cruzaban seleccionaban aquellas que producían plantas homogéneas. ¿Ya? Nos tomó hasta el año 2012 averiguar cuál gen había mutado. Eso lo descubrió un grupo de investigadores de Estados Unidos y descubrieron que el gen que mutó acá de manera accidental y que nosotros seleccionamos es un gen que es responsable de producir azúcares en el fruto. Y los azúcares producen el sabor y el aroma de los tomates. Y por lo tanto, los agricultores seleccionaron de manera inadvertida un tomate que era mejor de cultivar, pero que era de peor sabor. Eso se descubrió en el año 2012 y ahora se están haciendo esfuerzos para reintroducir este gen en las variedades comerciales y devolverles el sabor ancestral a nuestros preciados tomates. Y eso probablemente va a ocurrir muy poco. Así que, si quieren tomates buenos, ya saben, elijan los feos, ¿cierto? Siempre hay un proselitismo de los feos. Y 3 consejos. Coman tomates solo entre noviembre y marzo. Ojalá los cultiven ustedes, pero si no pueden, compren solo lo que van a comer en el momento y jamás, nunca los metan en el refrigerador. Porque los meten en el refrigerador y los mataron. ¿Ok? Así que si aman los tomates, esos 3 consejos los van a ayudar. Zanahorias. Las zanahorias originalmente eran blancas, amarillas y moradas. ¿Ya? Las zanahorias naranjas aparecieron en Holanda en 1600 más o menos, y los agricultores comenzaron a cultivarlas sin que tuvieran nada especial. No eran de mejor sabor, no eran más resistentes a nada, las comenzaron a cultivar. Se cree que las comenzaron a cultivar para rendirle honores a ese señor que está ahí, el rey William. El rey William fue el que lideró la revolución holandesa en contra de España y los liberó. El rey William era de la casa de los Orange, William de los Naranjos, y se cree que los agricultores, para rendirle honor al rey, comenzaron a crecer las zanahorias de color naranja, que es exactamente la misma razón por la cual la selección de fútbol de Holanda juega de color naranjo, porque es el color de la casa real. Así que ya lo saben, muy probablemente las zanahorias actuales son naranjas por razones políticas. A ese nivel, ¿ya? Culturalmente hablando, a ese nivel se incorporó en nuestra comida, en nuestra alimentación. Lo que es re interesante, ¿cierto? Cómo esa costumbre generó un cultivo nuevo que se hizo tremendamente popular, al punto que las zanahorias naranjas desplazaron completamente a los otros tipos, a las otras variedades de zanahoria. Plátanos. Hay una historia re interesante. ¿Conocen lo que es el creacionismo? El creacionismo es una corriente de pensamiento que cree que la Tierra fue creada hace 6.000 años atrás y que las características de los seres vivos, ¿cierto?, siguen un diseño inteligente, que hay un creador que diseñó las cosas de esa forma. Y hay un video en YouTube muy interesante de un señor que dice que el plátano, que está ahí, es el mejor ejemplo del diseño inteligente. Dice, es una fruta que es amarilla cuando está madura, y uno puede verla muy bien, que además viene en su propio envase, que se adapta a la forma de la mano, que además es fácil de abrir, ¿cierto? Y que no tiene semilla. Una maravilla, comer una fruta que no tenga uno que estar escupiendo, qué cosa más ordinaria tener que escupir, ¿cierto?
Lo que ese señor no sabe es que esa fruta que está ahí, en primer lugar, no se llama plátano, se llama banana. Es la fruta más popular del mundo y nunca existió en la naturaleza. Eso es un invento humano. La banana es esa que está a la derecha y sí, tiene semillas y es una asquerosidad comerla. Es tremendamente almidonosa, es súper dura, generalmente hay que comerla cocida y tiene estas semillas gigantescas, súper ordinarias que hay que estar escupiendo por los lados. Buen público, buen público. La pregunta es, ¿de dónde diablos salió esto? De hecho, hay una historia muy divertida. Las bananas que nosotros comemos hoy son de una variedad que se llama Cavendish. Sin embargo, sus abuelos comieron otra banana, no comieron Cavendish. Comieron una que se llama Gros Michel. La Gros Michel era un poco más gruesa, un poco más corta, no tan amarillo brillante y tenía mucho mejor sabor que la banana actual. ¿Por qué diablos dejamos de cultivarla? Porque apareció un patógeno, un hongo, que la hizo pelota y arrasó con los cultivos y se acabó de los bichos. No hay más. ¿Por qué pasa eso? Porque la banana que ustedes comen no tiene semillas. O sea, claramente no tiene semillas, ¿cierto? No tiene semillas. Tiene apenas unas cositas que son óvulos abortados. La banana que ustedes comen es un organismo triploide. Es decir, tiene 3 copias de cada gen. Y todos los organismos triploides son estériles. Porque durante el proceso de producción de gametos no tienen cómo repartir 3 cosas de manera homogénea. Entonces la célula dice ya, un cromosoma para acá, 2, no me sirve. 2 para acá, y explota. ¿Ya? No explota, no dice, oye, las células explotan. No. El doctor León dijo que explotaban los plátanos. Van a salir a tirar plátanos después. No. Todos los organismos triploides son estériles. Las bananas Gros Michel eran todas clones. ¿Han visto eso que uno saca patillas de una planta y las siembra más allá? Eso es un clon. Las abuelitas clonan, son secas. ¿Ya? Son todas clones, son exactamente iguales. Genéticamente hablando son homogéneas. Y por lo tanto, si una es sensible, todas son sensibles. Y ese patógeno hizo pelota a la Gros Michel y la reemplazamos con la Cavendish. De hecho, hay una historia, una leyenda urbana, no he podido confirmarla. Se dice que el sabor artificial a banana no se parece a la banana porque en realidad se hizo pensando en la Gros Michel. Y nadie de acá ha comido Gros Michel. Todos hemos comido Cavendish. Por eso es que encontramos que el sabor artificial de banana no parece banana. Porque se hizo pensando en la otra. ¿Ya? Esta variedad nueva apareció en Jamaica en 1750 más o menos. Quedó ahí y se empezó a cultivar a gran escala cuando este patógeno, este hongo, que está volviendo, destrozó con los cultivos de Gros Michel, los reemplazamos por Cavendish, pero de nuevo, los Cavendish son triploides, son estériles y por lo tanto son todos clones. Y este patógeno apareció nuevamente, un hongo que se llama Fusarium, está volviendo en Panamá, que fue donde apareció originalmente el hongo, y está amenazando fuertemente el cultivo de banana, que como les digo, es la fruta más popular del mundo. Hay un montón de plantas que son clones. El otro caso que me encanta de clon es nuestra queridísima palta Hass. La palta Hass no existió hasta 1935 y la descubrió un cartero en California, Rudolf Hass. Él leyó en una revista que el cultivo de paltas era un muy buen negocio y tomó todos los ahorros que tenía y sin decirle a su mujer, se gastó toda la plata en media hectárea de terreno en California y como no tenía semillas para comprar árboles, como no tenía plata para comprar árboles, compró puestos. Entonces le compró puestos de palta a un viverista y sembró los puestos de palta. Salieron paltos y después los injertó con ramas de otros paltos que son de la variedad fuerte, que es una palta verde brillante, qué sé yo. Pero hubo una de las plantitas que salió de este puesto que no pudo ser injertada nunca, rechazaba los injertos. Y este señor Rudolf Hass estuvo a punto de arrancar ese árbol. Y el viverista le dijo, ¿sabes qué? Déjala y ve qué sale. Y lo que salió fue una palta muy rara, que era morada, que después se ponía negra, que tenía piel como cocodrilo, y a Rudolf Hass le dio miedo comerla. Hizo que sus hijos la comieran.
Los hijos le dijeron, papá, ¿sabes qué? Pruébala porque es una palta bacán, no tiene fibra, esas cosas fibrosas, es como media enogada y tiene mucho aceite, es súper rica. Y Rudolf Haas la probó y dijo, oye, en realidad es buena esta palta. Y la patentó. El primer árbol patentado en la historia de Estados Unidos es la palta Haas. Rudolf usó su apellido, le puso palta Haas y decidió venderlo. Vender un árbol es súper complicado. Cuando yo le compro el iPhone a Apple, compro un teléfono. Y si lo pongo en el suelo, lo tapo con tierra y le echo agua, mata el teléfono. No va a salir un árbol de teléfonos, ¿cierto? Pero con las plantas sí. Si ustedes compran un palto Haas y le sacan ramitas, pueden tener después un ejército de palto Haas. Y la gente hacía eso. Le compraba un árbol a Rudolf y se hacían 500 árboles. Entonces, pobre Rudolf murió pobre, murió de un infarto, pero hay una cosa hermosa. El árbol original dio origen a todos los paltos Haas del mundo. Son todos clones que vienen de un árbol. El árbol madre de las paltas Haas, que murió el año 2010 en California de una enfermedad en las raíces. Y si ustedes van a California hoy en día, hay una placa en el suelo que recuerda dónde estuvo sembrado el árbol madre de las paltas Haas y pueden comprar cajitas de madera de recuerdo de madera de ese árbol. ¿Ya? Así que si les gusta la palta pueden peregrinar a California. Y para el final dejé una de mis historias favoritas de plantas, porque además involucra a nuestro queridísimo país. ¿Ya? Viene la época, así que piensen en frutillas. Imaginen una frutilla flotando acá adelante, ¿cierto? Ahí están las frutillas, ¿cierto? Nos encantan las frutillas, quedan muy bien nadando en vino, ¿cierto? Ya, eso que están viendo ustedes ahí también es un invento humano. La frutilla es esa. Parece una frambuesa, es chiquitita, bien colorada. Esa en particular, ¿cierto? Es una fresa que crece en Europa. La pregunta es entonces, ¿de dónde diablos salió eso? Y esta historia me encanta. En el laboratorio donde yo trabajaba, estábamos estudiando fisiología de fruta. Estudiamos uva, durazno, y en un momento empezamos a estudiar frutillas. Y lo que empezamos a estudiar fue la frutilla de contulmo. La frutilla blanca. Una frutilla grande, blanca, de muy buen aroma, de sabor decente, no es tan dulce como la frutilla comercial, pero tiene un gran problema. Ustedes la sacan de la mata y se convierte en mermelada. Ablanda súper rápido. Y por lo tanto no es muy conocida, porque no se puede transportar de grandes distancias. En el laboratorio comenzaron a tratar de entender por qué ablandaba tan rápido. Entonces llevaban al laboratorio frutillas blancas, las congelaban y hacían lo que hacemos los científicos, ¿cierto? Las molían, hacían geles, ¿cierto? Miramos las proteínas. Yo, como estaba en otro proyecto, me las comía. Entonces le pregunto a la niña que está haciendo el experimento, digo, oye, ¿por qué estás trabajando con esta y con esa también, con la comercial? Y me dice, no, es que esta es la parental. La blanca es la parental de la comercial. ¿Cómo le digo yo? O sea, ¿la blanca es mamá de la comercial? Sí, pues me dice. Pero espérate un poco, yo sabía que la frutilla comercial, esa que está ahí, apareció en Francia. Pero esta frutilla es de Contulmo, ¿no? ¿Cómo llegó de Contulmo a Francia? Yo, no sé. Y yo me quedé con la... así como los mosquitos, así como... ¿Cómo llegó a Francia? Y me puse a leer. Y encontré una historia fascinante. El rey Luis XIV mandó un espía a Chile. Mandó a este señor, Amadeo Fressier, en 1712, a dibujar los planos de las ciudades que los españoles habían construido en la costa de Chile y Perú. Y este señor, que era un ingeniero militar brillante, dibujó efectivamente el primer plano de Santiago. Si ustedes van a buscar, este es el primer plano decente, técnico hecho de Santiago, y es de Amadeo Fressier, que tiene escala, qué sé yo. Es súper lindo porque en una parte, acá había un puente, y en el plano original dice puente en ruinas. O sea, el río Mapocho se llama los puentes desde siempre. ¿Ya? Ese plano lo dibujó Fressier. Publicó un libro maravilloso que se llama La Atracción de los Viajes por los Mares del Sur. Lo publicó en 1700, poco tiempo después de volver, en 1716. Es un libro que rápidamente fue traducido del francés al alemán y al inglés. Era un libro muy interesante. Y Fressier llegó a Concepción,
Dice en el libro que, según la tradición del mar, saludó con cañonazos el barco, y según la tradición local, acá no le contestaron. ¿Ya? Fresier se bajó a explorar y encontró que los mapuches cultivaban esta frutilla, que ellos llamaban quengue, los españoles le decían frutilla, y a él le llamó la atención dos cosas: el tamaño, porque era grande, comparado con la frutilla europea, que como les dije era chiquitita, y además el color, que era blanco. Y dijo, voy a llevarle al rey de regalo estas plantas. Y eligió 5 plantas con fruta, las subió al barco y se las llevó de vuelta a París. 3 meses en barco, ustedes comprenderán que llegó sin fruta, se la comieron en el camino. Entonces llegó y le dijo, mi rey, le traje un regalo. Estas 5 plantas de frutilla, que vienen sin fruta, pero pongámoslas acá en el ensayo, dan fruta blanca y grande. Y todo el mundo así como, ¡sa! No, en serio, blanca. De hecho el libro dice, son grandes como un huevo. Es como, ¡cham! Y las plantaron en Versalles, en los jardines reales. Nunca dieron fruta. El pobre Fresier ahí tratando de explicar lo que pasaba. Nunca dieron fruta. Hasta que un niño de 16 años, que se llamaba Nicolás Luchense, que vivía en Versalles, porque su padre era arquitecto de los palacios de Versalles, se hizo amigo del botánico, porque ustedes comprenderán que el Palacio de Versalles, los jardines de Versalles, no tenían jardinero, eran un botánico, ¿cierto? Obvio. Y Nicolás Luchense se dio cuenta de algo que nadie más se había dado cuenta. Las plantas de frutillas chilenas eran todas hembras. Nadie sabía en esa época que las frutillas tenían sexos separados. Había plantas macho y plantas hembra. Y las flores de las plantas que llevó Fresier tenían óvulos, pero no producían polen porque sus estambres abortaban. Él fue el primero que se dio cuenta de eso y decidió crecer a las plantas de frutillas chilenas al lado de una fresa que ya crecía en Europa, que había sido traída de Estados Unidos y que se llama Fragaria virginiana. Y ustedes comprenderán, las plantas, haciendo juntitas, en París, en verano, Churinuni, obvio, se cruzaron. Y de ese cruce apareció la Fragaria ananasa, que tiene una cruz en el nombre, se llama Fragaria cruz ananasa, para denotar que es un híbrido entre 2 especies distintas, Fragaria virginiana y Fragaria chiloensis, y que además es octaploide, 8 veces cada gen. Y eso generó a la frutilla comercial. Es decir, la mitad del genoma de la frutilla comercial es chileno y por eso a las frutillas les gusta tanto el vino. Me la voy a llevar porque me acompaña toda la charla. La mitad del genoma de la frutilla comercial es chileno y se lo debemos a que el rey Luis XIV mandó un espía a Chile. Es impresionante cómo estos eventos han ido moldeando la historia de la alimentación humana. Política, ¿cierto? Pero primero, para evitar morirnos intoxicados, es muy probable que durante los primeros momentos de la agricultura, cuando había que decidir qué planta comerse, es muy probable que agarráramos al más débil del grupo, al que se había quebrado la pata, y dijo, oye, ¿podéis probarte esa fruta azul? Se la comía y dice, oye, nadie coma la fruta azul porque te vaya a morir. ¿Ya? Es muy probable que haya sido así. Una muerte lenta, dolorosa, pero que sirvió para aprender que no podemos echarnos a la boca todas las plantas que encontramos y que además nos permitió ir aprendiendo sobre cómo domesticar los cultivos y generar nuestra paleta de alimentación actual. Y ahí tienen, esa es la planta que Fresier dibujó en su libro, la planta de frutillas chilena. Él le puso ahí, está, Fragaria chiliensis, le puso originalmente, actualmente se llama Fragaria chiloensis, y ahí está la fruta. Estas son las frutillas que crecen en Contulmo y en Purén, principalmente. Es una fresa, como les digo, de color blanco, de muy rico aroma, de sabor no tan intenso, pero es el origen de la frutilla comercial. Lo interesante de todo esto, los cultivos que sustentaron el desarrollo de las primeras civilizaciones no fueron descubiertos por casualidad. Estos cultivos aparecieron a través de un complejo proceso de coevolución, dado que los caracteres deseables, mejor sabor, mejor aroma, baja toxicidad, ¿cierto?, fueron seleccionados y propagados por los primeros agricultores. Estos cultivos son de hecho inventos.
productos tecnológicos cultivados de manera deliberada que solo existen como resultado de la intervención humana. En un tomate hay tanta tecnología como en un teléfono celular, pero se nos olvida porque creemos que viene de la tierra, ¿cierto? Para mucha gente la agricultura, va el agricultor pasando el arado y sale el arcoíris, ¿cierto? Y cosas de color, y no. La agricultura es tremendamente tecnificada. No sé si han ido alguna vez a un packing, pero es como entrar a una instalación de la NASA. Hay gente con trajes blancos. Chile exporta fruta a China en barco, 40 días de buen viaje. ¿Han dejado un durazno 40 días en el mesón de la cocina? ¿Qué le pasa? Sale caminando, ¿cierto? Porque la fruta está viva. Cuando ustedes llegan a la casa, cuando muerden una manzana, escuchen con atención. Van a escuchar un ruido de baja frecuencia, es un grito de la manzana. No, mentira. Pero está viva. Y Chile manda fruta que tiene que llegar viva 40 días. ¿Cómo lo hacemos? Atmósfera modificada. La fruta se empaca, se le saca el oxígeno y se le mete CO2. Con plásticos nanoporosos, que son selectivos a los gases. Hay un montón de tecnología ahí. Pero da un por sentado que uno va y recoge fruta de un árbol, así como que... No. Es tremendamente tecnificado. La idea de esta charla es poder mostrarles que cuando uno va y se enfrenta en la feria, en La Vega, ¿cierto? Y se enfrenta a esto, lo que está viendo son productos del raciocinio del trabajo humano. No son, nos gusta pensar que son regalos de la naturaleza, ¿cierto? El choclo viene envuelto en papel de regalo. No, ¿ya? Lo hicimos nosotros. Y hemos mejorado los cultivos de manera constante en los últimos 10.000 años. Actualmente contamos con mejores herramientas para hacerlo, ¿ya? Y hoy en día las herramientas de la genética, por ejemplo, han permitido introducir mejoras de manera acelerada los cultivos, particularmente una herramienta que se llama CRISPR, que es relativamente nueva, que permite mutar genes de manera selectiva. Nosotros actualmente mutamos genes, pero mutamos genes al azar. Se crecen plantas en jardines radioactivos. La FAO tiene 3.200 variedades de plantas que han sido generadas por radioactividad con cesio, ¿ya? Y muta el genoma al azar, pero son plantas mejores, como el maní del cóctel, que tiene una cáscara que es más dura y que permite ser cosechado con máquina, la menta del chicle, que resiste algunos patógenos, y casi todas las variedades de arroz y cebada nueva, que vienen de ese tipo de experimentos. Estas tecnologías van permitiendo a poco generar mejores cultivos y garantizar el acceso a la alimentación para la inmensa mayoría de la población. Esa es la historia, parte al menos de ella, que hay detrás de nuestra alimentación. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Dejamos abierta la posibilidad de que puedan compartir con nosotros algunas preguntas hacia el expositor. En paralelo les comento que anda una lista, en caso quieran recibir invitación para el próximo evento, ya les voy a decir cuándo. Así que se inscriben con correo electrónico, nombre. Hola, mira, mi pregunta es súper simple, acá, a este lado. Aquí. Sorry. Soy chiquitita, pero... Oye, mira, la pregunta es la siguiente. Hablando de la exportación y del mejoramiento de las frutas y las verduras, cuando tú comes verduras y frutas en otros países como Europa o Estados Unidos que vienen desde aquí, no saben absolutamente nada. Te doy el ejemplo del cilantro, los tomates, la uva, los duraznos, y puedo seguir. ¿Tú me podrías explicar cuál es la diferencia en el sentido del proceso para exportar, donde nada sabe, nada huele, con lo que queda acá? Bueno, efectivamente el proceso de exportar es tremendamente demandante, porque básicamente implica mandar la fruta durante varios días en un refrigerador. El proceso de refrigeración altera todos los procesos de maduración. Hay varios procesos importantes ahí. Uno de los más importantes es el ablandamiento. Cuando la fruta madura, comienza un proceso donde las estructuras de la planta comienzan a ser degradadas de manera controlada. Y esa degradación libera componentes que cambian el sabor de la fruta. Entonces el sabor de la fruta madura viene de eso, de un proceso controlado de degradación que ocurre de manera natural, que es interrumpido cuando tú tienes que exportar la fruta. El problema es que después eso no se retoma. Tú no puedes mandar la fruta madura en barco, porque aunque la mandes en frío, llega podrida. Entonces hay que mandarla justo antes del punto de madurez con
y en algunos casos madura, efectivamente, cuando uno llega, la saca del frío, la pone a temperatura ambiente y efectivamente termina de madurar, pero no con toda la fruta. No. Exactamente, es un proceso fisiológico que está completamente alterado, ¿ya? Y aún así muchas veces nuestra fruta es mejor que la que se produce en muchos supermercados, ¿ya? Ahora, hay variedades que son muy distintas y que efectivamente cumplen con los requisitos de algunos mercados. Por ejemplo, en Asia, las manzanas que les gustan son las Fuji. No les gustan las otras. ¿Por qué? Porque a ese mercado en particular les gusta la fruta muy dulce. Ahora, la manzana es una fruta más fácil de exportar porque tiene muy buena vida post cosecha. Uno las cosecha, las guarda en frío y pierden pocas características. Pero los duraznos, por ejemplo, son tremendamente complejos porque cuando tú detienes el proceso de madurez y llega al mercado de destino, ese proceso se detuvo y los procesos fisiológicos que ocurren de manera normal ya no van a ocurrir. Y eso efectivamente altera el sabor y el aroma. Ya recuerden que parte importante del sabor tiene que ver con las moléculas volátiles que llegan a la nariz. Por eso cuando están resfriados, todo sabe a nada. ¿Cierto? Están congestionados y comen algo y es como están comiéndose una cebolla y da lo mismo. ¿Ya? Y es por eso, porque las moléculas que son responsables del sabor y el aroma no se están produciendo de manera normal. Y es un desafío para nosotros generar procesos de post cosecha y de exportación que permitan no interrumpir esos procesos, pero que la fruta llegue viva. Entonces ese balance es súper complejo y hay un montón de investigaciones en Chile hoy en día para poder mejorarlo. ¿Tenéis mi micrófono? Ahí, claro. Hola, buenas tardes. Muy interesante escucharla. Quería hacerte una consulta. Yo acostumbro comer mucha fruta y, por ejemplo, cuando pelo las mandarinas, me quedan las manos con una especie de material brilloso, medio dorado. Asumo que eso es parte como para hacer que se conserve la fruta en el tiempo. Eso en el primer comentario, que tú me aclares qué tipo de sustancia es la que se le echa a ese tipo de fruta y lo que queda en su otra mano. Lo otro, y si tú dijiste en tu presentación que nos invitabas a cultivar nuestras propias plantas o frutas, porque asumo que igual toda la producción industrializada, masiva, tiene elementos que eliminan plagas, las protegen con productos químicos, ¿no es cierto? Y eso asumo yo que no es posible sacarlo del fruto o alimento y uno lo consume. ¿Qué efecto tiene eso? A ver, efectivamente algunas frutas son tratadas con productos que permiten, por ejemplo, evitar que pierdan agua. El caso más común es el de las manzanas. Las manzanas se tratan con una cera que evita que las manzanas pierdan agua, que no se pongan blanduchentas, ¿cierto? Hace un tiempo se hizo muy popular en internet un video de una niña que le pasaba un cuchillo a las manzanas, sacaba esa cera y la prendía y decía, miren, esto es lo que nos están poniendo. Las manzanas hacen además su propia cera y las estamos comiendo, así que no hay problema con eso. Desconozco si se agrega en los mandarinas algún producto químico, yo creo que no. Me da la impresión que hay aceites que están en la cáscara de manera natural que produce la fruta y que tiene la misma función, proteger. Ahora, acuérdate que la función de la fruta es que la planta engaña al animal para que se coma la fruta, traiga la semilla y la bote un poco más allá, sin morderla. De hecho, hay casos muy bonitos de coevolución entre semillas y animales. Probablemente el caso más lindo es el del ají. El ají, ¿a quiénes que están acá les gusta comer ají? Picante. Ya. Hay una cosa muy linda con el ají. A la gente que le gusta el ají y a la gente que no le gusta el ají, le pica exactamente igual. ¿No le pica menos? Entonces la gente dice, no, es que ya no te pica. No, te pica. De hecho, gusta que pique. Y uno dice, estoy llorando, qué rico. Ahora es interesante con eso. Ningún animal, además de nosotros, come ají. ¿Por qué? Porque produce aversión. Pues si pica, duele. ¿Ya? El ají tiene una molécula que se llama capsaicina, que se une en la lengua al receptor de dolor por calor. Esa es la sensación que produce. Lo lindo de esto es que las aves no sienten el ají picante. ¿Por qué? Porque las aves no tienen muelas. Y cuando se comen el ají, no muerden la semilla, no la destruyen. Al ají le sirve que el ave no sienta el picante, porque se come el ají, se traga la semilla, vuela y la bota más allá y ayuda a la dispersión de la semilla, a diferencia de los animales que muerden la semilla y la destruyen. Por eso es que la planta, ¿cierto? Se genera esta relación de aversión con los animales, pero no con las aves. Es un lindo proceso de coevolución, ¿ya? Ahora, sobre los residuos químicos. Uno, no se olviden que absolutamente todo
es químico. Todo. 2. El 99,99% de los pesticidas que ustedes comen son productos que las plantas producen de manera natural. La solanina de las papas, que hace que las papas se pongan verdes, es por una neurotoxina, un glucoalcaloide, ¿cierto?, que se llama solanina, y que es tremendamente tóxico. Y las papas lo producen para matar a los bichos. Y nosotros comemos eso, en bajas cantidades, evidentemente. El último caso grande de intoxicación masiva por solanina ocurrió en Londres en 1979, cuando en una escuela almacenaron mal las papas, se pusieron verdes, dijeron, nada, ¿qué tal? Entonces las comieron y se enfermaron, ¿ya? Pero ojo con eso, la cantidad de residuos de productos químicos sintéticos que quedan en los alimentos es tremendamente baja comparada con la cantidad de productos químicos cancerígenos que las plantas producen de manera natural. Pero hay un balance ahí. Para que una lechuga te dé cáncer, tienes que comer 10 kilos de lechuga al día durante 50 años. Nadie hace eso, ¿cierto? Entonces al final, la carga de productos químicos eventualmente nocivos es despreciable comparado con la fibra, que es súper buena, ¿cierto? Las vitaminas y los minerales. Entonces hay un balance ahí. Y uno tiende a preocuparse mucho de eso cuando la verdad las cantidades que generalmente quedan ahí son muy bajas. Por lo general se usan más productos en plantas que se comen, por ejemplo, sin cáscara, como los limones. ¿Ya? En general los limones se aplican un montón de productos porque todo el mundo pela los limones, excepto la gente que se hace agua de cáscara de limón. Entonces ahí te podrías tomar una cantidad más considerable de productos químicos, sintéticos, eventualmente tóxicos, pero aún así la probabilidad de que te pase algo es extremadamente baja. Cuando yo digo a la gente que cultive, por ejemplo, tomates, tiene que ver con una cosa de acceso. Cuando ustedes cultivan tomates, se comen el tomate recién sacado de la mata y por tanto en el punto de madurez. Pero está listo, tú lo cortás, aceitito, sal, ají picado, marraquetita. ¿Hay cocina acá o no? Sí, ya me dio hambre. Pero tiene que ver con eso, ¿cachai? Evidentemente uno no puede crecer todo en su casa, pero, no sé, cilantro, cibulé, tomate, perejil, ese tipo de cosas así, y además lo cortáis tú, está fresco. Tiene que ver más bien con eso que con evitar otras cosas. Gracias. Yo quería preguntarte con respecto a lo que pasa, con respecto a todo lo que nos contaste ahora de la evolución y la domesticación de las plantas, ¿cuál es el aporte de la famosa multinacional internacional Monsanto, que es dueña de muchas semillas y qué sé yo? ¿Cuál es el rol que ha tenido con respecto a esto y las consecuencias y todo eso? A ver, primero un ejemplo de masa. ¿Ya? Monsanto produce el 70% de las semillas de brócoli del mundo. ¿Ya? Tremendo número. 70% de las semillas de brócoli del mundo las produce Monsanto, son semillas que producen. Y la inmensa mayoría de esas semillas se producen en Chile. ¿Ya? En la planta de Monsanto en Chile se producen. ¿Por qué? Porque Chile es un país que tiene buen clima, es estable políticamente hablando. Desde el punto de vista agronómico, nuestra sanidad es a toda prueba, es un mercado seguro y además estamos con estación. Cuando en Europa y en Estados Unidos es invierno, acá es verano. Entonces acá crecemos las semillas de Europa y de Estados Unidos para la temporada siguiente. En Chile, así como en muchos países del mundo, tú puedes proteger, que es como patentar, variedades nuevas de plantas. ¿Qué quiere decir eso? Voy a dar un ejemplo. Hay un agricultor que generó una variedad nueva de ciruela. ¿Cuál es la gracia que tenía su variedad? Ahora, ¿cómo la hizo? Con cruces. Se cruzó árboles durante 20 años hasta que logró dar con un árbol que era especial. ¿Qué tenía de especial este árbol? Producía fruta antes que los otros árboles. ¿Por qué es importante eso? Porque él ofrecía ciruelas cuando nadie tenía ciruelas. Bacán. Y este agricultor patentó esa planta. Fue al SAC, le dijo, mire SAC, yo, y aquí tengo mi estudio, hice este árbol, lo crucé este con este y generé esta planta, acá están sus características, el SAC lo revisó y dijo, sí, ya, es verdad, y le dio la patente al señor por 25 años. Y al poco tiempo este señor se dio cuenta que varias empresas del sector estaban exportando su ciruela y él no se las había vendido, se las robaron. ¿Qué hizo? Los demandó. Y como él tenía la patente y las empresas no querían el juicio, decidieron arreglarse la buena. Dice que mejor
un arreglo en un juicio y le pagaron 8 millones de dólares. Para eso sirven las patentes. ¿Ya? ¿Quién puede hacer eso? Todo el mundo. Ahora, si yo voy por el bosque caminando y me encuentro una planta que produce frutillas azules, por muy nueva que sea, no la puedo patentar. ¿Por qué? Porque no es una obtención, es un hallazgo. Y los hallazgos no se patentan, porque yo no hice nada. Lo que la ley permite proteger son las obtenciones. Cuando yo hago algo, yo cruzo, muto, lo que sea, y obtengo una planta nueva, yo. No cuando aparece algo. ¿Qué quiere decir eso? Que nadie puede patentar el copihue, la araucaria, la papachilota, nada, porque ya está ahí. ¿Ya? ¿Qué multa? No, nada, no, porque está, se conoce, no se puede patentar. Es distinto si yo hago una variedad a partir de la multa, que es distinta, distinto sabor, color, yo le pongo, no sé, Gabo 1, ¿ya? Y digo, mira, esta multa es distinta por tal cosa, y ahí pero la original sigue estando ahí, y todo el mundo la puede usar, ¿ya? Así funciona. En Chile hay cerca de 800 variedades protegidas, es decir, patentadas. Y de esas, Monsanto es dueña del 3%. ¿Ya? La mayor concentración de propiedad intelectual de semillas en Chile son las flores. El 99% son de holandeses. Y entre ellas hay una en particular que es la astromelia, que la robaron a Chile. Los holandeses, la robaron entre comillas, los holandeses vinieron a Chile, fueron a la cordillera y encontraron las astromelias, que eran plantas de la cordillera que son chiquititas. Y alguien dijo, esta planta tiene potencial. Y se la llevaron a Holanda. ¿Y qué hicieron en Holanda? La mutaron con rayos X, como los X-Men, pero X-Plants. Y generaron una mutante gigante, así como, oh, soy una flor gigante. Y esa es la que vende, pero ligeramente chilena. ¿Ya? Hay una convención internacional que es el Protocolo de Nagoya. El Protocolo de Nagoya garantiza el acceso justo y equitativo a las ganancias producto de estos recursos naturales. Y Chile no lo ha firmado. Eso quiere decir que nuestro patrimonio genético está a merced de que alguien venga, haga una modificación y se lo quede. Y ya nos pasó una vez con otra cosa. Hay una droga, una de las drogas más importantes del mundo, que se llama rapamicina. La rapamicina, como el nombre lo sugiere, viene de Rapa Nui. Y era una droga que estaba literalmente botada en el suelo de la isla. Y era una bacteria que crecía en el suelo de Isla Pascua. En los años 60 vinieron investigadores de Canadá, sacaron cucharadas de tierra de la isla, y de una de esas cucharadas de tierra creció un microorganismo que producía una molécula que es la rapamicina, que originalmente mataba hongos, que no es muy interesante, pero después se dieron cuenta que servía para evitar el rechazo de órganos en trasplante, sirve para matar tumores y extiende la vida en animales. Es una de las 10 drogas más valiosas del mundo hoy en día y estaba botada en el suelo de Isla Pascua. Entonces, tenemos recursos genéticos que están súper mal cuidados. ¿Ya? Ahora bien, volviendo a la pregunta de las variedades, generar variedades nuevas de plantas es fundamental. ¿Por qué? ¿Han escuchado hablar del cambio climático? Obvio, ¿cierto? Los cerezos son plantas que requieren frío para florecer. Pues las plantas censan el paso del invierno, tienen un reloj molecular y dicen, sí, ya tuve frío como por 3 meses, eso dice que pasó el invierno. Y después cachan que los días son más largos. Dicen, llegó la primavera y florecen. Pero con el cambio climático, los inviernos son cada vez más tibios. Y por lo tanto las plantas creen que no pasó el invierno. Y los cerezos florecen muy mal. Y por lo tanto estamos buscando variedades nuevas de cerezo que requieran menos frío. Entonces la generación de variedades nuevas sigue siendo un tremendo tema como el nuestro, que además quiere ser potencia agroalimentaria. Eso. Hola. Hola. Te quería preguntar cuál es la diferencia entre los alimentos modificados genéticamente y los transgénicos. Sí, generalmente tiende a confundirse. Los alimentos modificados genéticamente son básicamente todos. Todos tienen una modificación hecha por nosotros o que ocurrió de manera natural, pero que fue seleccionada por el hombre. La definición formal de transgénico es que ese organismo expresa genes de otra especie y que fue hecho en el laboratorio usando herramientas de la ingeniería genética. Es una definición operacional. Tiene que haber trabajo en el laboratorio y tiene que haber genes de otra especie. ¿Ya? Por ejemplo, hay un maíz que se hizo en el laboratorio
y que en su genoma se insertó un gen de una bacteria. ¿Ya? Esa bacteria fabrica una proteína, perdón, ese gen tiene las instrucciones para fabricar una proteína que es tóxica para un tipo de insecto. Esa bacteria, de hecho, se usó como insecticida natural durante mucho tiempo, durante 100 años, de hecho, y cuando se descubrió el gen que producía la proteína tóxica, se decidió poner el gen a la planta. Y eso hace que el agricultor gaste menos plata porque ya no tiene que fumigar, la planta hace su propio pesticida. ¿Ya? Es un transgénico. Ahora, el problema de las definiciones es que estamos quedándonos cortos. Yo les hablé de CRISPR durante la charla. La gracia de CRISPR es que no introduce genes nuevos, cambia los genes sin dejar rastro. Entonces tú puedes generar mutaciones. Y hay una enzima que se llama PPO, polifenol oxidasa, es la enzima responsable de que la fruta se ponga negra. ¿Se fijan cuando ustedes muelen palta y la dejan ahí, se pone negra? Bueno, se pone negra porque se oxida y es una enzima que toma oxígeno y genera moléculas que son de color oscuro. La mejor forma de evitarlo es evitar que entre oxígeno. Por eso se pone en el cuesco de la palta, encima de la palta, donde pusieron el cuesco no se pone negro. Pero si ponen una plata de limón también funciona. ¿Ya? Se le echa jugo de limón también porque el jugo de limón desnaturaliza la enzima. ¿Ya? Explican los plátanos negros, la palta negra y los champiñones, ¿cierto? ¿Has visto los blancos, estos que se ponen negros? Ya. Un investigador de Estados Unidos, usando CRISPR, mutó la PPO, la mató. Y el champiñón no se pone negro, queda blanquito ahí. Y la llevó al USDA. Y le dijo, mire USDA, hice este champiñón que no se pone negro. Y no es transgénico, lo hice con CRISPR, así que no tiene huella genética. Quiero patentarlo. Y el USDA le dijo que no podía porque no tenía cómo, no había marco regulatorio. El tipo inventó un problema nuevo. ¿Ya? Y hoy en día estamos enfrentándonos con que la tecnología va más rápido que la regulación. Y es muy probable, de hecho en varios países del mundo ya ocurrió que CRISPR no sea considerado transgénesis, porque de hecho no lo es. Y por lo tanto va a ser regulado igual como el breeding radioactivo, donde tú mutas genes al azar. Acá tú sabes qué genes están mutando. Es muy probable que llegue a ese tipo de regulación. Eso. ¿Alguna última pregunta? Bueno, agradecemos a todos su presencia. Desde ya los dejamos muy cordialmente invitados para el martes 24 de octubre, donde Leonor Adán, arqueóloga y directora de vinculación con el medio de la Universidad Austral de Chile, nos hablará acerca del patrimonio alfarero de la región de los ríos. Agradecemos también al Club de la Unión por facilitarnos la locación y a todas las personas que han venido, y especialmente a ustedes.